Sí, las universidades yo creo que aún más lejanas nos vemos. Sí, te va a faltar tomar tiempo. Sí, no, esperamos, si te parece, esperamos los 4 minutos porque en Perfecto. realidad como tenemos de tantos países y con tantos usos horarios, por último, respetar. No hay problema. Perfecto. Nada más que en este momento, digamos que Keynes está absolutamente, Sí. está absolutamente presente. Sí. Así que seguramente vamos a tener una activa sesión. Está bien. Le damos la bienvenida también a la gente por Facebook que ya se ha conectado. Hay gente conectada aquí y hay gente conectada en Facebook, ¿eso es? Sí, lo que pasa Ok. es que como el Zoom tiene un límite, Ah, ok. entonces a veces como se nos desbordaba a veces, Me imagino. pasábamos por Facebook, pero también es cierto que hay mucha gente que está mucho más acostumbrada a darle seguimiento por Facebook. Claro. Muy bien, en virtud de que son las 7 en punto, vamos a dar comienzo a una sesión más de El capitalismo y sus intérpretes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión que, como hablábamos con el doctor Pérez Caldentey, sin duda es una sesión que, dada la actualidad que tiene Keynes, estamos seguros que va a ser de mucho interés. Voy a presentar al doctor Pérez Caldentey, agradeciéndole en nombre del Fondo de Cultura Económica y del Instituto de Estudios Internacionales el darnos la oportunidad de escucharlo en este seminario. Es máster y doctor en Economía de la New School of Social Research y actualmente es el jefe de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de la CEPAL. Es miembro del Comité Editorial de Investigación Económica de la UNAM en México, del International Journal of Political Economics de Estados Unidos, del Review of Keynesian Economics de Estados Unidos y además es coeditor del World Economic Review. Tiene, la verdad, una extensa lista de publicaciones en muchos ámbitos, desde la economía política, desde el desarrollo, desde la financiarización, la crisis financiera, la integración, y varias investigaciones sobre el pensamiento estructuralista latinoamericano. Eh, Son tantas las publicaciones que en realidad vinimos a oírlo a él, así que
Probablemente solo mencionar para aquellos que estén interesados su último capítulo en el libro The History of Money and Currency, es The Historical Evolution of Monetary Policy in Latin America, del 2020, al igual que Structural Change and Counter Reforms in Latin America, Necessity or Possibility, que es un artículo que tiene en Cuadernos de Economía. Doctor Pérez Caldentey, le agradezco mucho su presencia y estamos aquí para escucharlo. Bueno, muchas gracias, Dorotea, y muchas gracias por la invitación. Yo voy a pasar a presentar entonces sobre Keynes. Voy a compartir la pantalla. Y yo lo que quería hablar, ya que es un público general y no necesariamente un público economista, quería plantear una reflexión sobre la evolución del capitalismo según Keynes. Voy a empezar hablando de la vida de Keynes y luego sobre las referencias bibliográficas sobre las que me baso para esta presentación. Y luego voy a tratar de plantear que Keynes veía la historia de las economías occidentales como una lucha entre el capitalismo productivo y el capitalismo improductivo, de cómo el capitalismo improductivo se impuso al capitalismo productivo y cómo dos características de este capitalismo improductivo eran su naturaleza individual y su naturaleza rentista. Y gran parte de lo que escribió Keynes como crítica al capitalismo era hacia este tipo de capitalismo. Y Keynes pensaba que este tipo de capitalismo era un capitalismo que eventualmente iba a pasar e iba a dar lugar podía dar lugar a otro tipo de sociedad, que él realmente esbozó de manera muy general en parte de sus últimos escritos. Entonces, para empezar, Keynes nació en 1883, el mismo año que muere Karl Marx. Fue el hijo de John Neville Keynes, economista de Cambridge, filósofo y autor del Alcance y Método de la Economía Política. Para los que no hayan leído a Neville Keynes es mencionado, por ejemplo, por Milton Friedman en su libro sobre su ensayo de economía positiva, sobre el carácter normativo y positivo de la metodología. Después de obtener una beca en literatura clásica, matemáticas en el College de King en Cambridge, Keynes se unió al servicio civil y se involucró con el famoso grupo de Bloomsbury. Yo aquí pongo tres de las personas que formaron parte del grupo de Bloomsbury, pero es un grupo mucho más amplio. Lytton Strachey, que es famoso por un libro que se llama Eminent Victorians, Virginia Woolf, que todo el mundo conoce por sus novelas como literata, y Bertrand Russell, porque Bertrand Russell es un filósofo bastante conocido. En 1908 empezó a trabajar en temas monetarios ligados a la India, que dio lugar a la publicación del primer volumen de las Collected Writings, que se llama On Indian Currency and Finance, de 1913. Y luego trabajó en Cambridge, y en Cambridge, se especializó en esa época, en 1908, en probabilidad, y escribió este libro de aquí, que se llama A Treatise on Probability, que es un libro bastante denso, pero es una crítica muy importante de la teoría frecuentista de la probabilidad, algo que luego él utilizaría en el volumen 15 de sus obras, en otros volúmenes también, y sobre todo en la teoría general, sobre el hecho del tema de la incertidumbre. Keynes era un fuerte crítico de esta idea que uno no podía reducir lo que era el futuro económico a un cálculo probabilístico, distinguiendo entre lo que es riesgo e incertidumbre. En 1909 consiguió un puesto profesor en Cambridge bajo la tutela de Alfred Marshall. Las clases de Keynes están contenidas en el volumen 12, parte de las clases.
enseñado teoría monetaria, esencialmente. Hay un volumen sobre Keynes de dos de sus alumnos, Brian Redaway y Laurie Tarshis, que son las notas que ellos tomaron de las clases de Keynes, y anotaron el momento en que Keynes cambió lo que era la teoría monetaria por lo que él llamó la clase de teoría monetaria, y que se llamaba teoría monetaria, por una clase que él llamó la teoría monetaria de la producción, que así se tenía que llamar la teoría general. En esta época empezó a especular en el mercado financiero, fue asesor de varias empresas, director de una de las principales empresas de seguro en el Reino Unido, colaborador de periódicos en el Manchester Guardian y La Nación, y editor del Economic Journal, y también le dio tiempo para escribir algunos ensayos más literarios que están contenidos en este libro de aquí, que se llaman Ensayos, el volumen 10 de sus obras, de su collected writing, que se llama Ensayos en Biografía, que incluye una parte obviamente sobre economistas, pero que también tiene unas descripciones de sus amigos en King's, de científicos, un artículo muy interesante sobre Newton y también sobre Einstein. En 1925 obtuvo matrimonio con la bailarina Lida Lopokova. En 1931 se incorporó como miembro del Consejo de Asesores Económicos, Council of Economic Advisors. Fue en esa época que por primera vez se presentó el multiplicador keynesiano, que fue elaborado inicialmente por un alumno de Keynes, por Richard Kahn, que luego apareció en un artículo de Econométrica, y luego también se incorporó al Comité Macmillan de Finanzas e Industria, y esto dio lugar a una serie de discusiones con gente de la banca central, con empresarios, que están recopilados en el volumen 20 de las Collected Writings de Keynes, y que son particularmente muy interesantes. Tratan tanto la economía abierta como una economía cerrada, el papel de tasa de interés, tipo de cambio y el control de los movimientos de capital. Durante la Segunda Guerra Mundial, Keynes volvió a trabajar el Tesoro, y los últimos años de su vida los dedicó a una propuesta para el establecimiento de una arquitectura económica internacional, que estos están contenidos en los volúmenes 25, 26 y 27 de las Collected Writings de Keynes. Keynes tenía un plan muy ambicioso para la posguerra, un plan visto ciertamente de la óptica de Gran Bretaña, que le valió la crítica de Raoul Prebisch, y un plan que tenía como base una unión de compensación, su Clearing Union, tratando de generar un sesgo expansivo a la economía mundial, pero aparte de eso también tenía contemplado una institución para regular el comercio, que luego pasó a ser de manera distinta la OMC, una institución de regulación del precio de las materias primas, porque pensaba en esa época, en parte creo yo gracias a la influencia de Harrod, que el ciclo económico estaba altamente ligado con la evolución de los precios de las materias primas, y también aparte en su propuesta tenía una junta para el monitoreo de las inversiones. Entonces, esos 4 pilares que luego, esos están descritos en el volumen 25, que luego en el volumen 26, básicamente en el volumen 27 hay algo sobre los commodities, que en el volumen 26 pasa a ser esencialmente se queda Keynes y esto por las negociaciones con los norteamericanos, con una unión de compensación con la parte monetaria, y el resto como que se queda atrás, se olvida eso, pero inicialmente la arquitectura económica internacional tenía estos cuatro pilares. En 1942 recibe el título de Lord. En 1937, eso me olvidé, tiene un infarto del cual se recupera en el 39. Eso explica en parte por qué las defensas, la teoría general, fueron de alguna manera sucintas, no duraron demasiado tiempo, y fallece el 21 de abril de 1946. Esto es más o menos una semblanza de su vida
bastante resumida, pero yo creo que para los efectos de esta presentación bastan para tener una idea de la amplia variedad de actividades que tenía Keynes, de su contribución, su participación en las instituciones y, cómo no, también era patrón de las artes, coleccionista de pinturas y también de ediciones particulares, de ediciones antiguas de libros. Las obras seleccionadas que aquí yo pongo son las más conocidas. La primera, Las consecuencias económicas de la paz, de 1919, el Tratado sobre la probabilidad, 1921, un breve tratado sobre la reforma monetaria, 1923, que trata de todos los problemas de hiperinflación, el tipo de cambio, qué papel debería tener el tipo de cambio, el crédito, la tasa de interés, las clases sociales, etc. El Tratado sobre el dinero, que es donde Keynes se preocupó tanto en breve tratado sobre la reforma monetaria y el tratado sobre el dinero, sobre el ciclo económico, sobre cómo controlar el ciclo económico, y las discusiones del tratado sobre el dinero en base a lo que Keynes, a lo que se llamaba el Circo de Cambridge, que estaba formado por John Robinson, Pierre Sraffa, Richard Kahn, Austin Robinson, en algún momento James Smith. Fueron los que criticaron el tratado sobre el dinero, que asumía un nivel de producto constante para dar lugar a lo que Keynes llamó en sus borradores a partir de 1932, cuando en sus clases dijo el cambio en los títulos de esta clase, la teoría monetaria, a una teoría monetaria de la producción es algo significativo. Lo llamó una teoría monetaria de la producción, que acabó publicándose el 4 de febrero de 1936 como la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y la teoría general del empleo, el interés y el dinero se llama así porque tiene una causalidad y un objetivo muy preciso. Es una teoría general, de la cual la teoría neoclásica simplemente era un caso particular. Es una teoría que busca determinar el volumen de empleo. El volumen de empleo en última instancia se determina por la inversión. La inversión se determina por la relación que existe en el retorno de la inversión, que Keynes llamó la eficacia marginal del capital, y el retorno sobre el dinero. Y en definitiva, el retorno sobre el dinero es el que rige el retorno sobre los bienes de capital, y por eso se llama la teoría general del empleo, el interés y el dinero, porque el dinero y sus propiedades particulares determinan en última instancia el empleo, algo que es impensable en la teoría neoclásica, en el paradigma dominante, donde el dinero simplemente juega un papel en el corto plazo, y en algunas teorías ni siquiera juega un papel en el corto plazo, no tiene papel en el largo plazo. Para Keynes el dinero era central, y eso también tiene que ver con su visión del capitalismo y todo el tema rentista, porque era el tema rentista, se trataba de un capitalismo que se orientaba cada vez más al dinero, a la acumulación del dinero y a la renta que se podían obtener de ese tipo de acumulación. Las fuentes bibliográficas para mi presentación son los 30 volúmenes. Yo voy a estar citando distintas partes, no me voy a parar en una obra determinada, más bien voy a sacar temas. También en un trabajo que yo he hecho con mi coautor, Matías Bernengo, sobre los rentistas internacionales, financiamiento y distribución del ingreso de una perspectiva latinoamericana, de un artículo de Mario Lavoie, de Marc Lavoie y Mario Secarescia, justamente sobre el carácter rentista y qué es lo que Keynes pensaba sobre el rentismo y cómo aparece en sus obras. Un artículo de Ana Carabelli, que publicó su tesis doctoral sobre Keynes en 1989. Es una de las intérpretes que renovó el pensamiento de Keynes junto con Athol Fitzgibbons y Rod O'Connell en los 90. Ella, la tesis doctoral de ella se llama sobre el método de Keynes y tiene este artículo que se llama Keynes, la Gran Depresión y las relaciones económicas internacionales, una historia en la historia de las ideas económicas. Y finalmente me voy a basar en un artículo de Dillard, que él publicó un libro sobre Keynes en los años 40, creo que todavía puede estar disponible en las librerías segunda mano,
y el artículo se llama La base pragmática de la economía política de Keynes, que fue publicado en el Journal of Economic History, y sobre estas bases yo voy a tratar de darles una historia de cómo Keynes veía el sistema capitalista. Por cierto, antes de pasar a esta interpretación de Keynes, hay 3 biografías que son importantes para tener en consideración en Keynes. Hay varias, pero las 3 grandes son la primera, la que publicó Harro, de 1956, luego los 3 volúmenes, desde 1983 creo que hasta el 2000, son los volúmenes de Robert Skidelsky, y una biografía de 1993 de Mogridge. Esas son las tres biografías. La de Mogridge es bastante más objetiva. La de Skidelsky critica bastante a Harro porque Harro no tuvo en cuenta algunos aspectos personales de la vida que para Skidelsky eran importantes para entender el pensamiento de Keynes. Bien, entonces yo voy a pasar a hablar un poco de la visión que tenía Keynes sobre el capitalismo y sobre la evolución del capitalismo. Y para esto yo me voy a remontar un poco al inicio del pensamiento de Keynes, al inicio de los escritos de Keynes, sobre lo que él llamó el capitalismo productivo, el capitalismo que rigió en por lo menos parte del siglo XIX, y Keynes de alguna manera puede interpretarse y interpretar digamos, puede concebirse de manera a obtener una interpretación de la historia según Keynes, que ve la historia como la evolución de una lucha entre el capitalismo productivo y el capitalismo improductivo, la interacción entre ambos y eventualmente una dominancia del capitalismo improductivo sobre el productivo que se da tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aquí yo les puse una cita sacada de las consecuencias económicas de la paz, la página 10 y la página 11, donde Keynes reflexiona sobre lo que era el mundo de la preguerra. Decía: qué extraordinario episodio en el progreso económico de la humanidad fue la época que concluyó en agosto de 1914, con la declaración de la Segunda Guerra Mundial, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la mayor parte de la población trabajaba mucho y vivía con bajos niveles de comodidad, pero estaba razonablemente contenta con su suerte. Y cualquier hombre de capacidad o carácter superiores al promedio podía ascender a las clases media y alta, a las que la vida ofrecía a bajo costo y pocas molestias, comodidades y disfrutes superiores a los que estaban al alcance de los monarcas más ricos y poderosos de otros tiempos. El habitante de Londres podía encargar por teléfono, mientras desayunaba en la cama, los varios productos del mundo entero, en las cantidades que deseaba, confiado en que le serían entregados pronto a la puerta de su casa. Podía igualmente aventurar su riqueza, los recursos naturales y las nuevas empresas de cualquier lugar del mundo. Podía obtener sin dilación, si lo deseaba, medios para viajar a cualquier país sin pasaporte, retirar la cantidad de metales preciosos que juzgara conveniente y podía partir a cualquier lugar del extranjero. Y lo más importante de todo, consideraba tal estado de cosas como normal, seguro y permanente. Cualquier desviación le parecía aberrante, escandalosa y evitable. Este es el mundo que Keynes perdió con el estallido de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con las reparaciones de guerra impuestas por los aliados a Alemania. El capitalismo que él distinguió entre esta idea de capitalismo productivo y capitalismo improductivo, lo que yo llamo capitalismo productivo y capitalismo improductivo, el capitalismo moderno, él habla, sin unión interna, sin mucho espíritu público, aunque no siempre sea una mera masa de poseedores perseguidores, y aunque dice no siempre, algunos lo son. Un sistema tal como este tiene que ser inmensamente, no solo moderadamente exitoso para sobrevivir. En el siglo XIX, este sistema, el capitalismo productivo, era en algún sentido idealista, por lo menos unificado y seguro de sí mismo. No solo era inmensamente exitoso, pero conllevaba la esperanza de un aumento continuo de éxitos prospectivos.
Los éxitos materiales, no obstante, de este capitalismo productivo del que hablaba Keynes, se basaban, de acuerdo a él, en un doble engaño. Y el doble engaño, básicamente, era la distribución desigual del ingreso y de la riqueza. Y la aceptación de la clase trabajadora, como él dice aquí, el crecimiento de este por ignorancia, falta de poder, persuasión, costumbre, convención, autoridad, establecimiento del orden social, una situación en la cual la clase trabajadora podía reclamar una parte muy pequeña del pastel, y en cambio los capitalistas, cooperaban en producir, y en cambio los capitalistas podían reclamar la mayor parte de la torta, basado en la condición subyacente que consumiría muy poco en la práctica. Podían hacerlo, pero el pacto tácito era que consumirían muy poco. El deber del ahorro se transformó, dice Keynes, en las 9 décimas de la virtud y el crecimiento del pastel, el objeto de la verdadera religión. El principio de acumulación basado en la desigualdad, de acuerdo a Keynes, era una parte vital del orden social. Y esto dependía de condiciones psicológicas inestables, tal como este doble engaño. Había otras que planteaba Keynes, como una población excesiva, que dependía de una organización complicada y artificial para su subsistencia, y una instabilidad de la organización de Europa, que se centraba en Alemania. La prosperidad de Europa, dice Keynes, en las consecuencias económicas de la paz, dependía de la prosperidad de Alemania. Y el tercer pilar de esta inestabilidad era la dependencia de Europa de las exportaciones o el exceso que tenían de alimentos del mundo nuevo. Todo se acabó con esto, con la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Esta figura es una foto de un billete emitido en Alemania el 19 de febrero de 1922. Fue emitido durante la hiperinflación alemana. La hiperinflación, definida tradicionalmente por la definición tradicional de un monetarista, Philip Kagan, que lo define como un aumento de 50% por mes, y la tasa de inflación se tiene que quedar 50% por mes por lo menos un año. Esa es la definición inicial que le dieron, que es una definición arbitraria, pero una definición. Y Alemania tuvo una hiperinflación aproximadamente a partir del 22, mitad del 22, hacia finales del 23. Y antes de la hiperinflación existía de alguna manera una resistencia pasiva a la demanda de los aliados de extraer los pagos, de extraer productos de Alemania para pagar por las reparaciones. Y este es un ejemplo de esta resistencia pasiva. Si ustedes se fijan aquí en la figura, aquí donde yo puse el redondel, hay una especie como de marca. Este se llama el billete del vampiro, porque era un billete emitido por las autoridades alemanas que trataba de reflejar cómo los aliados estaban chupando la sangre de Alemania por el símbolo de por las reparaciones de guerra. Y esta ranura que tiene en el cuello esta persona es el símbolo de las reparaciones de guerra. Yo tengo un billete exactamente igual, pero eso es el billete. Bueno, este era de alguna manera, esto simboliza esta ruptura que había en Europa y en el mundo occidental y cómo esto marcó el fin del sistema. Keynes vio el capitalismo improductivo como la división que empezó a existir en el siglo XIX y que él detalló en el Tratado sobre la Reforma Monetaria que les mostré de 1923, que se escribió durante esa época de hiperinflación. Esta época de ruptura se caracterizó por un quiebre entre la clase inversionista y la clase más rentista
capitalista. La creciente, como dice Keynes aquí, en el Tratado sobre la Reforma Monetaria, la creciente importancia de los contratos que prevén el pago de sumas fijas durante un largo periodo de tiempo. Esta idea de que había rentistas y había inversionistas. Y esto lo que le permitió a Keynes es, por un lado, separar entre dos tipos de capitalistas, los capitalistas industriales y los rentistas. Y esta es una distinción que existe a lo largo de toda la obra de Keynes. Incluso, por ejemplo, la teoría general está bajo el nombre rentista, no aparece bajo capitalista e inversor, pero sí aparece bajo el inversor y especulador, donde el especulador ahí es más el rentista. Aparece también en el Tratado sobre el Dinero, que yo les mencioné anteriormente en el volumen 1, cuando Keynes distingue entre la circulación industrial y la circulación financiera, de manera similar a como Marx lo hizo en El Capital, y además de poder distinguir entre estos dos tipos de capitalista, el capitalismo industrial, el capitalismo productivo, y el capitalismo va basado en el rentismo, Keynes también pudo distinguir entre tres clases sociales: los inversores, los capitalistas, los rentistas y los trabajadores. Aquí en el Tratado sobre el Dinero se refirió a los inversores, que eran realmente los capitalistas industriales, pero bueno, los rentistas y los trabajadores. Y estas clases, estas tres tipos de clases, donde teníamos el capitalista industrial, el capitalista inversionista o el rentista y el trabajador, constituyeron realmente el marco institucional que le permitió a Keynes analizar los distintos fenómenos que estaban ocurriendo en esa época, desde la deuda a la inflación, a los movimientos de capital, a los movimientos del tipo de interés. Y algunas de las citas que yo voy a citar, algunas de ellas con respecto a estas, a estas tres clases, son bastante conocidas. El capitalismo improductivo, para Keynes, no solo no permitía utilizar el potencial productivo de una economía, porque las cosas se mantenían en dinero, y eso es algo muy importante en la teoría general. En la teoría general hay desempleo porque la gente se aferra al dinero, sino que además para Keynes conllevaba en su seno un importante problema moral. Todos los economistas clásicos, desde Marx, si puedo utilizar lo que Keynes llamaba los economistas clásicos, John Stuart Mill, Ricardo, Adam Smith, concebían que el capitalismo tenía algún tipo de problema moral. Adam Smith tenía obviamente un problema moral con esta idea de la división del trabajo que permitía el crecimiento de la riqueza, y a la vez en las lecturas de jurisprudencia y en parte de la riqueza de las naciones, la división del trabajo como algo que incentivaba la decadencia moral de las clases trabajadoras. Keynes habló sobre este amor del dinero, se refirió como auris sacra fames, y se refirió a esta expresión, que es una expresión de Virgilio, de la Eneida de Virgilio, en dos escritos, sus ensayos sobre persuasión y también en el Tratado sobre el Dinero. Y aquí hay una cita que está sacada de los ensayos en persuasión, que dice: me parece cada vez más claro que el problema moral de nuestra época está relacionado con el amor al dinero, con el atractivo habitual a los motivos del dinero en 9/10 de las actividades de la vida, con la persecución universal de la seguridad económica como el principal objeto del esfuerzo, con la aprobación social del dinero como la medida de éxito constructivo, y con la atracción social hacia el instinto de atesoramiento como el fundamento de la provisión necesaria para la familia y el futuro. Keynes pensaba que el atesoramiento era algo malo, y eso lo menciona en la teoría general, y por eso mencionaba la eutanasia del rentista, que había que bajar la tasa de interés, y pensaba también que el atesoramiento a nivel internacional de las reservas internacionales era algo malo, que
fomentaba aún más este tipo de capitalismo, un capitalismo que era rentista. La teoría según Keynes y la política económica ortodoxa de la época reforzó la brecha entre el capitalista productivo, aquí yo lo voy a llamar inversionista, y los rentistas, y el poder de estos últimos. Y Keynes después de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos los años 30, incluso en el breve tratado sobre la reforma monetaria, las posibilidades económicas de nuestros nietos en 1930, hasta quizá el tratado sobre el dinero, analizó acontecimientos, episodios históricos como la inflación, los problemas de deuda, los intentos de volver al patrón oro bajo esta norma. Y una de las principales consecuencias que Keynes menciona en sus escritos fue la acumulación de deuda y el tema de qué hacer para licuar la deuda. Porque la deuda son los acreedores. Es como hoy en día hay muchos países de América Latina que están endeudados y se endeuda con el sector privado. ¿Cómo se licúa la deuda? El Tratado de Paz de Versalles obligó a Alemania a pagar reparaciones establecidas en 132.000 millones de marcos oro que tenían que efectuarse durante 40 años. De hecho, nunca realmente se pagaron. La deuda nacional británica aumentó del 29 al 148% del PIB. Estos están sacados de datos históricos. Y tanto los vencidos como los vencedores tuvieron un aumento muy fuerte de la deuda. Y según Keynes, todos los intentos de tratar de volver a restaurar el orden, de tratar de volver a tener una situación que hoy se podría llamar fiscalmente prudente, lo que hacía era agravar los problemas de deuda, era generar deflación, aumentar el valor real de la deuda y por consiguiente aumentar también los ingresos del rentista, aumentar los ingresos del acreedor y aumentar la carga productiva de la deuda de las clases productivas. Keynes en algún momento en el volumen 12, en 1924, se opuso al aumento de la deuda porque dijo que podía conducir a la transformación de Gran Bretaña en una nación-estado rentista en detrimento de las actividades productivas. Aquí hay una cita que viene de ahí, que dice: es extraordinariamente importante que nosotros como nación no nos convirtamos con el paso de tiempo en una nación más rentista, dependiendo del interés de los bonos, y alejada de las empresas, donde se hacen las cosas constructivas y se genera la riqueza de hoy. Fue sobre esa base que Keynes opuso a la revaluación de la libra esterlina por parte de Churchill, lo que él llamó las consecuencias económicas de Churchill, porque equivalía a una política de deflación, y sobre esa base, en algún momento, que él defendió la inflación. Porque la inflación favorecía en determinadas circunstancias a la clase productiva y la deflación favorecía a la clase rentista. Y cuando uno llevaba una política económica que era o inflación o deflación, uno estaba haciendo una elección a quién favorecen dentro de las clases sociales. La inflación, dijo Keynes, era un medio por el cual cada generación puede desheredar en parte a los herederos de sus predecesores. La deflación, en cambio, aumenta el dominio del pasado, nos hace volvernos, nos ata al pasado. Es difícil romper cuando hay deflación porque los acreedores siguen siendo los que tienen el poder. Y de ahí la famosa cita que cuando habla de la inflación y la deflación, y dice: salvo en los casos más extremos, la deflación es el peor de los males, es peor que la inflación, porque en un mundo empobrecido es peor provocar el desempleo que decepcionar al rentista, que viene esa cita del tratado sobre la reforma monetaria. Keynes equiparó esta idea, como yo les decía, del capitalismo productivo con una actividad rentista, pero también con una actitud sumamente individualista.
Y esta actitud individualista de pensar en uno, en una clase social, en vez de pensar en el beneficio de la sociedad, es algo que de alguna manera fue justificado por los fundadores de la teoría económica y por los padres fundadores del marginalismo. Si ustedes leen a Jevons, si ustedes leen a Walras, si leen a Menger, lo van a ver. Walras, en los elementos de economía política pura, al principio habla de que una persona puede utilizar un remedio para curar a su familia o matarla. Pero eso es irrelevante de lo que estudia la teoría, la economía política, y dice Walras, y puede ser más efectivo en matar a su familia que en curarla, pero eso no es un tema de la economía política, porque la economía política no es algo moral, la economía política simplemente se basa en la maximización de la utilidad del individuo. Y aquí hay una cita justamente sacado de los ensayos de biografía de Keynes con respecto a Francis Isidro Edgeworth, que había escrito un libro que es bastante crítico y difícil de leer, que se llama La psiquis matemática y que habla de la hipótesis atómica, de la hipótesis del individuo, que dice que ha funcionado también en física, se derrumba en la psíquica, en la interacción con los individuos. Nos enfrentamos a cada giro con los problemas de unidad orgánica. El agregado no es igual a la suma de las partes. Las comparaciones, las cantidades fallan. Cambios pequeños producen grandes efectos, algo que no está contemplado en la teoría neoclásica por el tema de las curvas de demanda y oferta continuas, etc. No se satisfacen las suposiciones de un continuum uniforme y homogéneo. Y esta idea que hay una diferencia entre lo que son las partes, entre lo que son la composición, las partes, entre lo que es el agregado, su composición, el hecho que pueda haber cambios pequeños que produzcan efectos muy grandes y que hay heterogeneidad en la economía, hay heterogeneidad en los comportamientos, es algo central de la teoría general. Porque en la teoría general, Keynes habla de la falacia de la composición, que es muy distinto que un individuo pueda ahorrar a que una sociedad ahorre. La micro y la macro son dos cosas radicalmente distintas y no se puede fundar la macro sobre la microeconomía por la falacia de la composición. De la misma manera, en la teoría general, en el capítulo 19, cuando habla sobre la flexibilidad de los salarios, Keynes dice que las tasas de interés pueden tener o poco efecto o pueden tener un efecto muy elevado y pueden generar un problema de expectativas. Eso de cambios pequeños producen grandes efectos. Y luego está el tema de la heterogeneidad. No todo el mundo, por ejemplo, tiene una misma propensión marginal al consumo. El tema de la heterogeneidad nos hace pensar en América Latina no solo en la estructura productiva, que es heterogénea, como lo decían los estructuralistas, sino en el tema de las clases sociales. Todos estos argumentos que están reflejados en la teoría general también están reflejados en una polémica bastante conocida con Keynes, con Jan Tinbergen, que hacía econometría, económetra, etc., sobre el uso de métodos cuantitativos en economía, que se llama el método de profesor Tinbergen, donde justamente saca esto y donde dice ustedes no pueden poner todos en una regresión con un coeficiente como si las cosas fueran completamente homogéneas. No se puede hacer. El carácter rentista del capitalismo se encuentra en Keynes en varios escritos y en todos los libros, en Indian Currency and Finance, por la acumulación del oro, las consecuencias económicas de la paz, que algo vimos, el Tratado de Reforma Monetaria, el Tratado sobre el Dinero, en esta cosa de la división que él hacía entre lo que es la esfera productiva y la esfera financiera, y obviamente en la teoría general del empleo, el interés y el dinero, y con toda esta historia de la especulación, cuando Keynes dice que uno no puede transformar el desarrollo del capital en un juego de la ruleta, que es muchas veces lo que se hace con determinadas políticas, por ejemplo, económicas. Cuando yo, por ejemplo, dependo mucho de los metales preciosos o de los metales minerales, y los metales minerales vienen determinados en los mercados financieros,
yo realmente estoy haciendo depender la estructura productiva de los mercados financieros. Estoy en alguna manera jugando de alguna forma a la ruleta. Para Keynes, las rentas venían de la escasez. Y esto es muy importante porque la escasez es el fundamento de toda la economía neoclásica. La escasez es lo que permite, lo que da paso a decir que una asignación eficiente de recursos es una asignación que tiene en cuenta los grados relativos de escasez de los recursos. Y esa es lo que da lugar, en condiciones de libre competencia y otras suposiciones, a asignaciones óptimas de recursos. Para Keynes, la escasez es lo que me permitía generar las rentas. Me doy cuenta, dice la teoría general, este es en el capítulo sobre el ciclo, que es el capítulo 22, capítulo 22, me doy cuenta de las grandes ventajas sociales de aumentar la existencia de capital hasta que deje de ser escaso. En la teoría general, los rentistas aparecen en un papel más activo, importancia en términos de determinar el resultado del comportamiento del sector privado, mantienen activos líquidos y explotan el valor de escasez del capital. Los rentistas en la teoría general limitan el gasto, impidiendo que la demanda efectiva alcance un nivel compatible con el pleno empleo. Y muchas veces en la teoría general los rentistas también están equiparados con especuladores que desestabilizan la economía por su comportamiento en el mercado de valores. Ese es el famoso capítulo 12 de la teoría general. Estos mismos argumentos que llevaron a cabo a Keynes a escribir la teoría general del empleo, el interés y el dinero, lo llevaron a hacer propuestas a nivel internacional para una unión de compensación a nivel global, que está en los volúmenes 25, 26 y parte un poco en el volumen 27, que presentó como el plan británico de reconstrucción de la posguerra en la conferencia Bretton Woods. La teoría general, en esencia, es para una economía cerrada hasta un determinado grado. Hay un capítulo que tiene toda la parte externa, pero la esencia de la teoría general es que la demanda determina la oferta, que el elemento más activo, el elemento que causa el sistema, que permite crecer, que permite generar el nivel de empleo, un nivel de empleo correspondiente a pleno empleo, es el nivel de inversión. Y lo hizo en principio para una economía cerrada. Pero este principio lo aplicó al mundo entero en su argumento de la unión de compensación. Y en la unión de compensación, lo que él planteó es que la economía internacional tenía un sesgo recesivo. Y tenía un sesgo recesivo porque en general había una simetría muy fuerte entre los deudores y los acreedores, como hoy tenemos en la economía internacional. Los acreedores son los que mandan, para decirlo así, en el gallinero. Y los países muchas veces se tienen que adaptar a lo que los acreedores dicen, incluso a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Tienen que ajustarse. Y los acreedores no se ajustan. Se impone el ajuste sobre los deudores, que Keynes pensaba que eran los más débiles. Y esta relación asimétrica entre los deudores y los acreedores que está presente en Keynes de los años 30, pero que también está presente en otros economistas de la época, porque era un tema central, por ejemplo en Roy Harrod, era lo que impedía que el sistema de libre comercio se actuara de manera a generar el máximo potencial. Es lo que le daba un sesgo recesivo. Y el elemento original de Keynes es tratar de eliminar la simetría entre acreedor y deudor, tratando de decir que tratando de incentivar a que los acreedores, los que tenían reservas, los que tenían superávits en su cuenta corriente, gastaran sus superávits en los deudores para hacer circular de esta manera el dinero, para hacer circular la demanda y para permitir que los países llevaran a cabo políticas de pleno empleo. Keynes, en su propuesta sobre la compensación, la unión de compensación,
habla de los controles de capital. Y cuando habla al principio, en el volumen 25, ustedes lo pueden ver, al principio habla sobre el control de capital, que era realmente controles cambiarios en esa época. Habla sobre la necesidad de tener controles cambiarios o de tener controles de capital. Debido a los temas especulativos. Pero más adelante da un argumento que dice que es un argumento más fuerte, que lo emplea en una carta a Roy Harrod y que lo emplea también en un discurso que dio a la Cámara de los Lores en 1943. Y el argumento era que los controles cambiarios o los controles de capital permitían aislar las economías de las fluctuaciones externas y permitir el manejo de la tasa de interés como elemento para uno de los elementos, una política expansiva para generar el pleno empleo. Algo muy similar hizo Prebisch en 1943 cuando hizo una propuesta de una política monetaria nacional en Argentina, que en el 42-43, una política donde se trataba de tratar de aislar lo que era la economía interna a los vaivenes de las fluctuaciones internacionales que, como todos ustedes saben, con el COVID, América Latina lo ha sufrido y lo va a seguir sufriendo. Y entonces esta es una de las políticas centrales de cómo tratar de alguna manera, de evitar que las fluctuaciones externas determinen todo lo que es el manejo interno de las economías. Y entonces Keynes, en la unión de compensación, lo que pretendía es que la carga de la deuda no solo la llevaran los deudores, sino que los acreedores también contribuyeran a terminar este problema de la deuda. La figura del acreedor en la propuesta de la unión de compensación de Keynes tiene una gran similitud con el especulador en la teoría general. Y eso es muy importante porque yo creo que muchas de las interpretaciones de Keynes separan la teoría general del resto y realmente hay una unión. Ambos, tanto el especulador como los países, atesoran liquidez y mediante el atesoramiento de la liquidez promueven, obviamente, el desempleo. Y ambos son agentes y capitalistas rentistas más que capitalistas productivas. Promueven también la inestabilidad de un sistema de mercado. Uno puede pensar que hoy en día, por ejemplo, la Reserva Federal, con todo lo que hace y con todas las líneas swaps, que son líneas entre bancos centrales, realmente lo que hace es fortalecer el papel del dólar en la economía internacional. Y el problema es que hoy para poder financiar uno tiene que tener dólares y los países para poder evitar fluctuaciones externas que tienen que intercambiar en los mercados cambiarios, aunque muchos dicen que no lo hacen, pero de facto lo hacen por una u otra vía, en la práctica tienen que acumular reservas, tienen que atesorar dólares. Y esta es una de las ideas de Keynes de por qué por qué el atesoramiento simplemente significaba falta de demanda efectiva. Y aquí hay una cita justamente sacada del volumen 25 de las obras de Keynes, donde dice: las dificultades comerciales del mundo en el pasado no siempre han sido debidas al empobrecimiento de los países deudores. Pueden ser causados en una forma más aguda si un país acreedor está constantemente retirando dinero internacional de la circulación y acaparándolo, en lugar de ponerlo de nuevo en la circulación, negándose así a gastar sus ingresos desde el extranjero, ya sean bienes para el consumo doméstico o en inversión en el extranjero. El empleo y la creación de nuevos ingresos a partir de una nueva producción solo puede mantenerse a través del gasto en bienes y servicios de los ingresos obtenidos anteriormente. Esto es igualmente cierto en el comercio de bienes y en el comercio exterior. Un país extranjero puede ser la causa última del desempleo, acaparando más allá de los requisitos razonables. Nuestro plan también pretende enfrentar este problema. Al intentar abordar este problema, el plan británico abre nuevos horizontes al hacer que los acreedores dejen de ser de facto acreedores y se transformen de alguna manera, o los capitalistas o los inversores rentistas, los capitalistas improductivos, se transformen en capitalistas productivos.
Y esa era la esencia de la propuesta de Keynes. Keynes, obviamente, habiendo pensado en esto del capitalismo productivo, el capitalismo improductivo, pensaba que la etapa del capitalismo improductivo era algo transitorio, porque la escasez era algo artificial, no era algo que daba necesariamente la naturaleza, aparte de los recursos naturales, pero la escasez de los bienes no tenía por qué, y menos la escasez del dinero. Y eso realmente yo creo que se ha demostrado bastante en las últimas crisis con las intervenciones muy significativas por parte de los grandes bancos del mundo. Y él pensaba que se podía transitar hacia otro tipo de sociedad. Él decía lo que causaba el capitalismo improductivo era la intensificación del ciclo y la naturaleza creciente, decía Crónica, han demostrado que el capitalismo privado estaba en declive como forma de resolver el problema económico. Y de ahí todas sus críticas que uno encuentra en las distintas partes de Keynes, esta cita que está sacada de 1932, creo, de su escrito sobre autosuficiencia, donde dice el capitalismo internacional decadente, pero individualista en cuyas manos nos encontramos después de la guerra, no es un éxito. No es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y no entrega los bienes. En suma, no nos gusta y estamos empezando a despreciarlo. Pero cuando nos preguntamos qué poner en su lugar, nos quedamos extremadamente perplejos. Estamos a merced de las fuerzas internacionales tratando de funcionar de acuerdo a un equilibrio uniforme, de acuerdo a los principios ideales del capitalismo del laissez-faire. La internalización económica que abarca el libre movimiento de capitales y de fondos prestables como de bienes transables pueden condenar a este país durante la próxima generación a un grado de prosperidad material mucho menor al cual se puede llegar con otro sistema. Estos están sacados del volumen 21 de las obras de Keynes. Y lo que pensaba, obviamente, para tratar de resumirlo, que yo creo que la teoría general lo resume bastante bien en el último capítulo, de las notas a las cuales pueden llegar a las cuales los pueden llevar la teoría general, es que los resultados de este capitalismo, que era rentista, individualista, es que vivimos en una incapacidad de procurar la ocupación plena, y cuando se cambian las definiciones de ocupación para esa ocupación plena es realmente subempleo, pero es falta de ocupación plena en definitiva, y la arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Y yo aquí llamo la atención sobre no solo el tema desigual, la arbitraria distribución de la riqueza y los ingresos. ¿En qué se basa la distribución del ingreso? Si se basa en términos de poder, si se basa en términos de herencia, es algo completamente arbitrario. Pensábamos que la ambición privada y el interés compuesto nos llevarían entre ambos al paraíso. Ya no tenemos suficiente confianza en el futuro como para estar satisfecho con el presente. Y él decía, dejo toda mi mente, dirijo toda mi atención a las nuevas ideas para efectuar la transición de la anarquía económica al capitalismo individualista que gobierna hoy a Europa Occidental hacia un régimen deliberadamente deliberadamente se propone controlar las fuerzas económicas en favor de los intereses de la justicia social y la estabilidad social. Para efectuar esta transición puede ser el verdadero destino del nuevo liberalismo. Keynes a veces cambió, a veces habló que era más del Partido Laborista, etcétera, del nuevo liberalismo aquí, pero la idea era controlar estas fuerzas o monitorear estas fuerzas y que estas fuerzas dejadas por sí solas no solo no llevan a pleno empleo, sino que llegaban a una distribución arbitraria y esto obviamente era injusto. El cambio de Keynes es hacia tratar de eliminar la escasez. Él pensaba que podía haber una vuelta hacia una sociedad más justa
que no dependiera tanto de la escasez y por consiguiente que no dependiera de lo que es de lo que es la propiedad de los medios de producción, por ejemplo. Y aquí, de alguna manera, fue un poco, en su propuesta de transitar, fue un poco ambivalente Keynes con respecto a su visión del capitalismo, que yo creo que viene bien expresada en el volumen 9. Skidelsky, por ejemplo, en un libro que se llama How Much is Enough, él dice que Keynes era ambivalente con respecto al capitalismo. A mí no me parece que es ambivalente. Yo creo que tenía una, como yo he tratado de mostrar, tenía una línea de pensamiento, aunque es verdad que en algunas partes puede parecer un poco ambivalente. Y eso me gustaría leerles esta cita que ilustra de alguna manera esta ambivalencia. Dice, veo que seremos libres de volver hacia los principios más seguros de la religión y virtud tradicional, que la avaricia es un vicio, que la exacción de la usura es un delito y que el amor al dinero es detestable. Pero cuidado, el tiempo para todo esto no ha llegado. Por lo menos durante los próximos 100 años debemos pretender hacia nosotros y hacia todos los demás que lo justo es asqueroso y lo asqueroso es lo justo. La avaricia y la usura y la precaución deben ser nuestros dioses, porque solo ellos pueden sacarnos del túnel de la necesidad económica y llevarnos hacia la luz del día. Aparte esta cita, que puede ser bastante ambivalente, en general lo que pensaba Keynes era una vez que se pueda eliminar el atesoramiento, una vez que la acumulación de riqueza sea de lado, se puede transitar otro tipo de sociedad, que es lo que dice en estas dos citas. Cuando la acumulación de la riqueza ya no sea de gran importancia social, habrá grandes cambios en los códigos morales. Podremos deshacernos de muchos de nuestros principios pseudomorales que nos han embrujado en los 2 últimos siglos, que hemos exaltado algunas de las cualidades humanas más desagradables a la posición de las mayores virtudes, como siendo todo esto mucho de lo que pensamos en nuestra sociedad, con las cuales actuamos y los principios, lejos de ser principios naturales, como mucha de la teoría económica lo trata de justificar, de hecho, o son principios de costumbre o son principios realmente basados en la historia. No hay razón, por ejemplo, para que haya una moneda de reserva internacional que se haya, por ejemplo, fortalecido con la crisis global financiera en la cual se hallan todas las transacciones del mundo. La segunda cita, la tercera cita dice, el amor del dinero como una posesión, distinto del amor al dinero como medio para el gozo y realidad de la vida, será reconocido por lo que es una morbosidad un tanto repugnante, una de esas propensiones semicriminales, semipatológicas que uno entrega con un estremecimiento a los especialistas en enfermedades mentales. Keynes pensaba en que la forma o una manera de tratar de transitar hacia otra sociedad es dejar de hacer el capital escaso, bajar las tasas de interés. Y por eso, y la baja de la tasa de interés era algo que él justificó con estos fines y a lo cual él llamó la eutanasia del rentista. Toda la teoría general y el resto de las obras de Keynes, pero sobre todo la teoría general, se basa en el hecho que el capital no es escaso y hay varias indicaciones en la teoría general que deberíamos transitar una sociedad donde el capital dejara de ser escaso y que los humanos, de hecho la gente, las sociedades tenían la capacidad de dejar de hacer del capital un bien no escaso y poder transitar hacia otro tipo de sociedad, una sociedad más feliz, una sociedad donde existían otros principios, una sociedad donde todo lo relativo al dinero y el auris sacra fames, el hambre del dinero, tuviera una posición realmente secundaria o muy baja en la escala social. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Tenemos muchas preguntas y vamos a hacer un par de rondas con 3 preguntas por cada ronda. Así que te las voy a ir comentando por si quieres Sí. anotar.
la primera ronda seleccioné preguntas que iban más respecto a las ideas generales de Keynes, a su matriz teórica, y quizás los debates que tenía con otras tradiciones. Sí. La primera, ahí iban dos preguntas, porque estas las condenso en una, que era, ¿cuál es la relación entre Keynes y Hayek y la escuela austriaca? Si puede dar alguna luz, alguna idea respecto a cuáles eran los principales puntos de disenso. Cada una de estas preguntas da para una charla entera, pero Sí. un poco de capacidad de síntesis, por supuesto. La segunda es, y también a propósito de lo que escuchamos la sesión pasada con Paula Valderrama, en relación a la obra de Karl Polanyi, ¿por qué Keynes en general no abordó mucho la problemática de la democracia y el rol que tiene la democracia en el desarrollo capitalista? Quizás también un poco de por qué o cómo explicar esto del famoso prefacio de la edición alemana de Keynes, ¿no? Donde él le hablaba al Estado totalitario de Hitler. ¿Qué opinión, qué relación tenía en ese caso Keynes con la democracia? Y la tercera es si nos puede dar algunas luces respecto a cuáles fueron las reacciones de economistas y del mundo de la política a los pensamientos y la propuesta de Keynes, cómo era percibida y criticada en su momento. Bien. Quedémonos con esas Okay, tres grandes preguntas. Bien, o sea, sí, son preguntas bastante que dan para mucho. Keynes y la escuela de Hayek. En términos de política voy a dar un ejemplo. Durante la Gran Depresión, Hayek dijo en algún momento que no había que hacer nada. Y los austriacos, otro austriaco que se llama Lionel Robbins, dijo también que había que dejarlo, y que cualquier interferencia en el ciclo económico por parte del gobierno iba a empeorar las cosas. Eso lo dijo Robbins en 1934, que era también partidario de Hayek. Y Robbins luego escribió la biografía de una autobiografía de un economista que dijo que fue el peor error de su carrera profesional. Eso es para dar una idea. Lo otro es que todo lo que es Hayek y lo que es los neoaustriacos, hay un problema fuerte de la demanda efectiva, porque en todo el esquema de ellos, el ahorro determina la inversión. Y eso es algo muy importante, porque va contrario a lo de Keynes, porque en definitiva pensar que el ahorro determina la inversión quiere decir que los individuos, que la inversión a nivel agregado es una decisión de los individuos, que deciden, por ejemplo, no consumir para poder ahorrar. Y de hecho la tasa de interés en Hayek y en todos los neoclásicos, con sus distinciones, también se define como la recompensa por no consumir hoy, el premio por lo que hoy me dan. Keynes decía que la tasa de interés no es el premio por no consumir, es el premio por desprenderse de la liquidez, por ser ilíquido. Y en Keynes la inversión es lógicamente anterior al ahorro y determina el ahorro. No, si en Keynes el ahorro es bajo porque la inversión es baja. En Hayek la inversión es baja porque el ahorro es bajo. Y hay una distinción muy, muy importante de causalidad. En esto yo me baso en lo de Hayek, lo que acabo de decir, en dos libros de Hayek. El primero es Precios y Producción, donde él justamente habló de que el gobierno lo que hacía cuando, por ejemplo, llevaba a cabo una política expansiva es distorsionar la producción de bienes de capital hacia bienes de consumo. Y el otro libro es Una teoría monetaria del ciclo, de Hayek, de por ahí más o menos 1929. Esos dos escritos, no sé, se lo digo a la persona que me hizo esta pregunta, si tú los comparas con la teoría general, tú vas a ver realmente la diferencia. El ahorro determina la inversión, el gobierno lo que hace es distorsionar la economía, hay que dejar que los ciclos sigan su curso y que el desempleo es bueno. Es algo que Schumpeter, que también era medio austriaco, también lo decía. Para Schumpeter, las recesiones lo que hacían es, digamos, matar a la mala hierba.
Los empresarios malos eran los empresarios que no sobrevivían a las depresiones. Los empresarios buenos eran los que sobrevivían a las depresiones. Se llamó el liquidacionismo. Esas son tres cosas. Y lo otro que puedo decir es que tanto en Schumpeter como en Hayek, y en Schumpeter un poco menos por otras razones, el dinero no es importante. En Schumpeter lo es hasta algún motivo con el tema del desarrollo económico, su libro 1934, pero los ciclos son reales en esencia. Y además, no solo son reales, sino que además la depresión viene causada por excesos en la parte alcista del ciclo. Esa es la historia que viene de Juglar, etc. El dinero en Keynes tiene un papel central. El dinero en Keynes es lo que lleva a todo el sistema, no es algo que distorsiona el sistema, es algo que permite que el sistema funcione y es algo que determina que es de alguna manera el centro de gravedad del sistema. La tasa monetaria de interés que viene determinado es un fenómeno monetario y es lo que determina el volumen de empleo a través de su relación con la tasa de retorno real. En Hayek, la tasa monetaria tiende a la tasa de retorno real, en Keynes la tasa de retorno real tiende a la tasa monetaria. Esas son algunas de las diferencias. Hay otras diferencias también, pero esas son algunas de las diferencias gruesas que hay entre los dos. Eso. Con respecto a la democracia, bueno, el tema de la teoría, yo creo que Keynes en algún momento mencionó en el prefacio, en el volumen 7, esta idea de las economías, la economía, a ver si puedo hacer algún momento, la economía más totalitaria, ese tipo de cosas. Pero yo creo que en algún momento habló bastante en contra de lo que era la economía, habló bastante en contra del totalitarismo, tanto en temas de la Unión Soviética como en el caso de Hitler. El tema que planteaba Keynes, y es un tema, estoy tratando de ver si lo encuentro, el tema que planteaba Keynes, el tema que planteaba Keynes era básicamente que parte de lo que se necesitaba para pleno empleo era planificación. Y es en ese sentido, y solo en ese sentido, que habló a favor de lo que es, a favor de lo que era el régimen económico de Hitler y el régimen de la Unión Soviética. Pero yo creo que no es que fuera algo así, sino que simplemente, estoy tratando, bueno, que simplemente él decía, y creo que lo dijo en el volumen 22 de las obras de los Collected Works, que el esfuerzo inversor que se requiere para llegar al pleno empleo requiere una fuerte participación estatal. Ahora, la democracia, si bien tú la puedes ver no habló exactamente de la democracia tal cual habló del capitalismo democrático en las obras, él lo que sí dijo es que el capitalismo tenía varios estados, digamos, etapas, y citando a Commons, que era un institucionalista norteamericano, justamente en el volumen nuevo, hablaba que el capitalismo estaba en una etapa donde tenía que dejar atrás la parte individualista y tenía que orientarse más a la parte de planificación. Eso es lo que Keynes habló. Ahora, Keynes en la teoría general, si uno lo lee de manera cuidadosa, él no habló de la nacionalización de la inversión. Él habló de la socialización de la inversión, y la socialización de la inversión tiene un componente importante que es un componente de democracia política, porque él pensaba que entes autónomos, y no solo entes estatales o entes semiautónomos, son los entes que deberían ser responsables por el manejo de la inversión, por ejemplo.
Entonces, eso sí va en pro de la democracia. El hecho de que Keynes se quejara de esta idea del monopolio y el atesoramiento de la liquidez, obviamente era otorgar una mayor democracia a las clases sociales. Lo mismo con la desigualdad arbitraria del ingreso y de la riqueza que había que distribuir hacia las otras clases. Y si vemos, por ejemplo, la cita que yo puse al principio, la cita sobre el mundo de Keynes en 1919, él habla de la movilidad social, de la movilidad de las clases más desfavorecidas. Ahora, Keynes era un aristócrata y era bastante elitista, y eso tanto a nivel, yo pienso, a nivel personal, como también a nivel nacional y a nivel internacional. Porque a nivel internacional, a pesar de que uno tenía esta idea de los acreedores, deudores y mayor democracia, etcétera, era un sistema basado en el dólar y un sistema basado en la libra esterlina. Eso seguro. ¿El tercero cuál era? ¿Cuáles eran las perspectivas respecto al pensamiento de Keynes en su periodo? Bueno, Keynes, por ejemplo, en el prefacio de la teoría general, en 1910, bueno, a ver, estamos por principio, en 1919 tuvo bastantes debates, especialmente con los franceses, con respecto a la crítica que hizo de las reparaciones de guerra. Y tuvo que dejar el tesoro debido al tema de reparaciones de guerra, así que Keynes desde el principio fue una figura polémica. El tratado sobre el dinero, el tratado sobre la reforma monetaria, ese creo que fue bastante bien recibido, no hubo mayor problema, y el tratado sobre el dinero tampoco. La teoría general tuvo de todo. Tuvo gente que pensó que era muy buena y tuvo gente que la criticó de mala manera. Schumpeter, por ejemplo, dijo, y Kalecki también, tiene una crítica fuerte en contra de la teoría general, que era estática, etcétera, y otros también. Keynes dijo la teoría general que los economistas oscilarán entre aquellos que estoy completamente equivocado y aquellos que, aquellos que dirán que no he dicho nada nuevo. Y muchas de las críticas se abrieron en esas dos perspectivas, que no había dicho nada nuevo, como Higgs, por ejemplo, o simplemente salarios rígidos, o que estaba completamente equivocado como otros. Pero ahí hay una serie digamos, de revisiones de lo que es la teoría general. Pero yo los pondría entre esos dos y un grupo de economistas, que es el grupo que defendió a rajatabla Keynes, que son los economistas de Cambridge, que son los que siguieron la tradición keynesiana. John Robinson, Nicolás Kaldor, Richard Kahn, etc. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Vamos a continuar con las siguientes tres preguntas. Hay una que es, ¿por qué el capitalismo productivo derivó en capitalismo rentista? O si es que hay tendencia endógena al capitalismo industrial para derivar en este capitalismo rentista. Digamos, también a propósito del debate actual de crony capitalism, capitalismo productivo, etcétera, que se está dando en la actualidad, ¿no? Una segunda pregunta es la siguiente. Dice, llama la atención que Keynes sentenciara que los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Sí. Sin embargo, ¿por qué no se encuentra una argumentación más amplia en Keynes sobre la desigual distribución de la riqueza y los ingresos, en igual medida como trata los asuntos del desempleo en la teoría general? Centrado en los países, en la periferia, ¿no? Para América Latina, dice, ¿hasta qué punto las ideas de Keynes son aplicables a los países en desarrollo? Lo comento porque el carácter periférico de, por ejemplo, los países latinoamericanos o asiáticos, hace que sean difíciles de aplicar políticas de demanda agregada y en cambio hayan tendido a tener más éxito las políticas de coordinación y de gestión de la oferta. Ok, está bien. Perfecto. Perfecto. Okay. Antes de ir a eso, yo quería simplemente citar aquí una cita de Keynes sobre el fascismo, que está en su escrito Soy un liberal, de 1925, donde dice, los abusos de esta época
en el gobierno son del fascismo por un lado y del bolchevismo por otro lado. ¿Ok? Para simplemente ver este tema. ¿Puedes repetir la primera pregunta? Perdón, que estaba... Sí, por supuesto. Es, ¿por qué el capitalismo productivo derivó sí, en el capitalismo en el rentista? capitalismo rentista. Derivó en el capitalismo rentista, en parte por lo que ocurrió con las reparaciones de guerra de Alemania, cómo eso llevó a la ruptura de la unificación que había en Europa, cómo eso llevó a la Primera Guerra Mundial a la ruptura de lo que eran los flujos entre de los países en desarrollo, incluso América Latina y los países más desarrollados, y las políticas que la teoría ortodoxa llevó a cabo para tratar de volver al mundo que era antes, al patrón oro, dándole la mano a los rentistas con políticas de deflación como la que hizo Churchill, con políticas donde los deudores eran los que tenían que pagar y los acreedores se hacían ricos. Ese fue una parte muy importante. Y a la vez, ese tipo de políticas lo que hacían era poner la carga de la deuda sobre las clases más productivas. Porque uno se tiene que acordar que el empresario en general es ante todo un deudor. Un empresario, a menos que tenga un capital muy grande, se endeuda. Y cuando se llevan a cabo políticas que son deflacionistas, estas políticas lo que hacen simplemente es aumentar el valor de la deuda. Debilitan ese tipo de capitalismo. Y lo otro que debilitó el capitalismo emprendedor, para ponerlo así, son las grandes inflaciones. Porque uno puede pensar, bueno, cuando Keynes escribió Las consecuencias económicas de la paz, y uno puede pensar, bueno, aparte de esta historia que siempre cuentan de la inflación, que distorsiona la asignación de recursos, Keynes vio el tema de la inflación como un tema de distribución entre estas tres clases sociales, a las cuales yo me refería anteriormente, que son el rentista, el capitalista productivo, digamos, y el trabajador. Y la deflación obviamente va en favor del capitalista, del acreedor, del capitalismo productivo y en detrimento, en favor del acreedor y en detrimento del capitalista productivo. Y la inflación puede ir a favor del capitalismo productivo. Pero el exceso de inflación, como se produjo en muchos de los países, y Keynes le echaba la culpa a las reparaciones de guerra, porque hay un debate bastante grande en que si eran las reparaciones de guerra o eran la excesiva emisión de dinero, pero yo creo, en mi opinión, que las reparaciones de guerra y las depreciaciones cambiarias jugaron un papel enorme para tratar de extraer esto de Alemania, cambiaron un poco esta relación entre el capitalista productivo y el capitalista rentista, porque Keynes lo que decía es que uno de los efectos centrales de la alta inflación era transformar al elemento productivo de la sociedad en un especulador, lo transformaba en un rentista. Así que las reparaciones de guerra, por un lado, por otro lado, la desunión, combinado con políticas ortodoxas, es lo que lleva a esta clase rentista y lo que jugó un papel importante en su, digamos, ascensión y en su poderío sobre la clase más productiva. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Era sobre...? Sí. Te la leo. Sí, perdón. Llama la atención que Keynes sentenciara que los principales inconvenientes de la sociedad económica es la incapacidad para procurar el pleno empleo y, por otro lado, la arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Sí. Sin embargo, ¿por qué no se encuentra una argumentación amplia de Keynes sobre la desigual distribución de la riqueza y los ingresos en igual medida como trata los asuntos del desempleo en la teoría general? Bueno, hay de alguna manera, implícitamente, hay en la teoría general temas asociados a la distribución del ingreso y la riqueza. Y son dos cosas que van de la mano en la teoría general. Y la razón por la cual van en la mano en la teoría general es por una razón teórica muy simple. Y esa razón teórica se llama el multiplicador. El multiplicador
es 1 partido por 1 menos la propensión marginal al consumo. Mientras mayor es la propensión marginal al consumo, mayor es la posibilidad de generar pleno empleo para un volumen de inversión dado, Keynes decía que la propensión marginal al consumo no era constante, sino que tenía una pendiente, digamos, positiva, pero eventualmente menor pendiente a medida que aumentaba el ingreso. Porque a medida que aumentaba el ingreso, la gente consumía menos del producto y la brecha entre producto y consumo, es decir, el ahorro, era mayor. Y eso tiene un argumento central para distribuir el ingreso hacia las capas más desfavorecidas, porque son las capas que consumen más. Está implícito dentro de la teoría general, está implícito en la demanda efectiva. Y por eso Keynes, cuando decía mientras mayor son los niveles de ingreso, más difícil es conseguir el pleno empleo. Y es ahí donde entran las políticas redistributivas. Y si tú lees, por ejemplo, el capítulo de la teoría general, sobre la propensión marginal al consumo, ahí está. Porque todo en Keynes está la unidad salarial. Y si uno aumenta la unidad salarial, eso es un factor que hace aumentar la propensión marginal al consumo. Eso es una cosa central. De la misma manera que en la teoría neoclásica, por ejemplo, la idea es siempre que la oferta crea su propia demanda. Es decir, yo soy empresario, pago a un trabajador y el trabajador se gasta. En Keynes no, porque en Keynes la propensión marginal al consumo es menor a 1. ¿No? La gente no gasta todo, siempre ahorra todo. Y la propuesta de Keynes que él quería plantearse, y que yo creo que es la propuesta más original de él, es plantear si la inversión podía cerrar la brecha entre el consumo y el producto, podría cerrar la brecha de ahorro. Ahora, un empresario, y eso del principio de la teoría general, no produce si no hay demanda. Y una política salarial puede generar esa demanda. Yo necesito un empleo para generar políticas salariales. Tú puedes generar un ingreso básico, por ejemplo. Y ese ingreso básico, pensemos hoy en día, y ese ingreso básico puede generar demanda. ¿Quién va a ir hoy en día a pedir un crédito a un banco, un empresario, cuando la tasa de crecimiento de muchas de estas economías va a estar en 10, 5, en menos 5 o menos, y en América Latina en menos 9%? ¿Por qué produciría yo? ¿Para tener pérdidas? No lo creo. Entonces, las políticas redistributivas están en la teoría general. Lo que sí es que Keynes pensaba, y por eso yo puse esa cita sobre la ambivalencia, que era necesario para que el capitalismo pudiera progresar, para que el capitalismo aumentara sus niveles de producto, tener un determinado nivel de desigualdad, porque eso es lo que daba el incentivo a la clase del inversionista. Vale, eso. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál era? Sí, ¿hasta qué punto las ideas de Keynes son aplicables a los países en desarrollo? Lo comento, le que hace la pregunta, porque el carácter periférico de, por ejemplo, los países latinoamericanos o asiáticos, hace que sean difíciles de aplicar políticas de demanda agregada y en cambio hayan tendido a tener más éxito políticas de coordinación y de gestión de la oferta. Me imagino políticas industriales en esa... Bueno, sí, hasta cierto punto eso puede ser verdad, pero lo que pasa es que yo creo que se pueden llevar políticas de demanda en América Latina. Y si uno ve estas sociedades, son sociedades que se están transformando cada vez más en demanda. Y son sociedades que se transforman cada vez en demanda, y uno lo puede ver en la cantidad de centros comerciales que hay. Y uno lo puede ver en muchos países donde la actividad de los fines de semana, más que ir a un museo, que muchas veces no hay, es ir a comprar. Y el carácter de deuda que existe implica que hay demanda. Lo que uno no puede hacer es expandir la demanda de cualquier manera, pues la demanda efectiva sí es importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, uno puede pensar en el hecho de que estas economías no generan moneda de reserva internacional, y eso ciertamente es verdad, y lo que les da su carácter periférico.
Y las teorías keynesianas por ejemplo, de restricción de balanza de pagos que articulan este tipo de argumento, de visión, son teorías en las cuales la tasa de crecimiento de una economía viene determinada por la tasa de crecimiento externa, pero por lo que se llama la elasticidad de ingreso de las importaciones y la elasticidad de ingreso de las exportaciones, lo que yo importo cuando mi ingreso aumenta en una unidad y lo que exportan, lo que me importan a mí, o sea, lo que demandan de mis productos, lo que exportan, lo que exporto yo, de un incremento del ingreso del resto del mundo. Y lo que argumenta esta parte keynesiana es que hay que cambiar la estructura productiva porque la estructura productiva cambia las elasticidades. Entonces, en ese sentido, esos son políticas de demanda, porque cuando yo cambio la estructura productiva, la demanda externa tiene un papel mucho mayor, yo puedo exportar mucho más, y las exportaciones es un componente autónomo de la demanda que antes del cambio de la estructura productiva. Y eso. Y lo otro que yo quiero decir es que esto con el tema de la demanda muchas veces no pasa tanto a veces por el sector externo, pasa por este miedo de que tienen algunas autoridades de que les van a bajar la clasificación crediticia, porque un país está gastando demasiado. Y eso no hay razón por la cual sea. Eso no es ya un tema periférico, es un tema ya de control y de institucionalidad. Cuando uno tiene en cuenta que hay básicamente 3 agencias crediticias de riesgo que están en Estados Unidos, que tienen el oligopolio del mercado y no hay ningún acuerdo internacional para democratizar las agencias crediticias de riesgo, pues eso es un problema de organización internacional, no necesariamente una organización periférica, porque hay agencias crediticias de Europa que su participación en el mercado son mucho menores. El grueso del mercado lo tienen estas agencias y son las leyes de los Estados Unidos. Y hay que ir a Nueva York a pelearse en las cortes cuando eso ocurre con algunos deudores, como lo sabemos bien en el caso argentino. Entonces, hay temas periféricos y hay otros no. El otro tema que yo quería plantear es que hoy en día, lo que vemos, sobre todo con el tema del COVID-19, y era algo impensable, es que hay mucho más intervencionismo en estas economías. Los bancos centrales están tomando papeles que se pensaban impensables hace poco. El ingreso básico que se discute, antes era una cosa como de izquierdistas medio que no están bien de la cabeza, el hecho que el Banco Central pudiera financiar el gobierno, decían que eso era tabú, y la deuda que tenía que tener un tanto por cien del PIB, en algunos países, después de algunas protestas sociales, llegaron las mismas personas que decían que tenía que tener un cierto nivel, de repente aumentaron al doble, porque ya correspondía a otro nivel de ingreso. Esos son decisiones ya políticas, mucho más que decisiones económicas, decisiones de la periferia, creo yo. Muchas gracias, Esteban. Hay muchas más preguntas de todos los campos teóricos, metodológicos, etcétera, pero si quieres solamente 2 para cerrar. Okay. Únicamente para concluir, una que algo ya insinuaste, pero mirando hacia el futuro, ¿cuáles deberían ser o qué líneas se podrían tomar para retomar el crecimiento en el contexto de la pandemia actual desde la perspectiva de Keynes? Y la última es relativa a la teoría monetaria moderna. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, a ver, con respecto a Keynes, yo creo que uno puede seguir, por ejemplo, el tema, yo creo que el tema de retomar el crecimiento es central. Y el tema de retomar el crecimiento por los medios que se pueda, con lo que uno pueda, teniendo las limitantes que uno puede tener. Por ejemplo, es posible que el determinado composición del gasto público no sea la mejor para retomar el crecimiento. Es probable, por ejemplo, que se necesiten inyecciones fuertes o que el empresarial pueda producir, por ejemplo. Y ese sector, ese aumento de la demanda se puede producir por diversos tipos de vías
que yo creo que son importantes. Yo creo que uno lo que se tiene que plantear en términos keynesianos para lo que se puede conseguir es, en primer lugar, pensar un poco en los mecanismos de transmisión y cuáles son los mecanismos de transmisión más adecuados. Uno puede tener a lo mejor mecanismos de transmisión que la teoría tradicional considera que no son los mecanismos más adecuados. Yo creo, por ejemplo, que políticas de ingreso básico, políticas de corto plazo de redistribución del ingreso para aumentar la demanda, yo creo que son cruciales en esto. Yo creo que políticas de condonación de deuda son centrales para retomar el crecimiento a nivel internacional. Como estamos en una situación a nivel internacional en América Latina, donde hay muchos países endeudados, algunos países de América Latina van a tener, aunque sea un impacto menor en la demanda agregada, hay que verlo. Yo creo que en el más largo plazo los planteamientos del modelo de restricción de balanza de pagos, que es un planteamiento keynesiano, tiene validez para retomar el crecimiento, etcétera. Y a lo mejor lo que hay que hacer es simplemente pensar en, por ejemplo, en determinadas garantías de empleo, en determinadas, que la gente simplemente tenga un empleo. Y yo creo que es importante también aumentar los sueldos, los salarios. Los salarios en muchos países son muy bajos, no sirven para nada, algunos son de subempleo, y con eso yo creo que no es un estímulo a la demanda. Durante los últimos, por lo menos 30 años, 20 años, o de la crisis global financiera o antes, quizás desde la crisis argentina, no ha habido realmente una crisis fuerte en América Latina provocada por la balanza de pagos. Yo creo que hay más espacio de política de lo que la gente piensa. Y obviamente otro tema que es muy importante, y Keynes planteó eso, las consecuencias económicas de la paz, y fue uno de sus planteamientos que él siguió, que la cooperación internacional es clave para lograr el crecimiento. Sobre todo en las economías más periféricas, eso también es muy importante. Las agencias públicas, por ejemplo, de promoción de los bancos de desarrollo, también creo que son muy importantes. Hay una serie de elementos que están surgiendo y que constituyen, a mi juicio, un paquete de políticas que se pueden implementar, y se pueden implementar con cierto grado de realismo. Pienso, y uno tiene que entender hoy en día que, sobre todo con la pandemia, el papel que juega el Estado y el papel que juega el sector privado está cambiando. Y de alguna manera el Estado ha tomado parte de lo que era el sector privado, actividad del sector privado, y yo creo que eso no es una mala idea. Yo creo que con el tema de la pandemia la gente algunos economistas han vuelto a redescubrir que la demanda existe y que uno la tiene que motivar. Pero uno no puede en estas economías no olvidarse de la estructura productiva. Si, por ejemplo, la pandemia destruye estructuras productivas y yo voy a tratar de pretender que nada ha cambiado y esperar que la oferta va a reaccionar de la misma manera, eso es un error. Y eso es algo que los estructuralistas siempre tuvieron en consideración, que es importante tener en esta economía, y sobre todo en estas circunstancias, cómo las elasticidades de la oferta reaccionan a las de la demanda, porque en algunos modelos son infinitas y de hecho no lo son. Eso. Y la última era sobre la teoría monetaria moderna. Bien, yo acabo de publicar un artículo con mi autor, con Matías Bernengo, sobre la teoría monetaria moderna. Creo que tiene méritos. Que nosotros decimos en ese artículo, salió en Challenge, no sé, hace un par de semanas atrás, pero hay que reconocer esta idea que las economías simplemente periféricas a veces se enfrentan a temas cambiarios que son importantes. Y los temas de economía abierta, tanto de temas cambiarios, de deuda en moneda extranjera, de flujos de corto plazo, de cómo han dominado en América Latina, yo creo que hay que tenerlos en consideración. Y a veces la cuenta corriente se ha vuelto cada vez más financiera de determinada manera. Los flujos, yo he hecho el ejercicio, los flujos de corto plazo predominan en América Latina. Hay canales cambiarios que hay que explorar, y hay otros mecanismos que vale la pena pensar que pueden ser, a lo mejor, y esta es una palabra mala, pero los controles de capital
o la administración de capital, la política macro, asegurarse que lo que se gaste se quede aquí y no que se vaya todo al extranjero, como ocurrió en el caso de Argentina, por ejemplo, con los préstamos de Fondo Monetario. Entonces, yo creo que son cosas importantes a tener en consideración. Ahora, uno no puede, no los canales cambiarios, y los canales cambiarios que a mí me da la impresión que tienen en cuenta la teoría monetaria son de la parte real, no los canales monetarios de la parte financiera. Y cuando el endeudamiento es tan elevado en América Latina, el endeudamiento, las depreciaciones cambiarias pueden tener impactos importantes, y tienen impacto no solo en las hojas de balance de las empresas que están endeudadas en moneda extranjera, y si tienes un colateral en moneda nacional, peor todavía, pero también de los inversores extranjeros que invierten en moneda nacional y que tienen muchas veces bonos de economía de gobierno, etcétera. Cuando hay depreciaciones cambiarias, que dice la teoría monetaria, que eso puede arreglar la cuenta corriente, lo que uno va a tener es una salida de capitales, puede tener perfectamente, porque los inversores extranjeros tienen una pérdida de moneda nacional. Entonces, si tienen una expectativa de pérdida de moneda nacional, van a repatriar sus fondos, es normal. Es un tema de tasas de retorno. Entonces, uno tiene que acompañar ese tipo de medidas de otro tipo. Entonces, si uno no ve los canales financieros con los canales reales, yo creo que es una equivocación. Yo creo hoy en día que el tipo de cambio tiene un canal mucho más financiero que un canal real, y es algo que hay que tener en consideración para ver todos los mecanismos de transmisión del ciclo financiero y de las corrientes, cómo se traduce en América Latina. Y otro de los temas es que en América Latina, como ocurre en otras regiones del mundo, los flujos de más largo plazo, como la inversión extranjera y directa, se han vuelto más volátiles, y parte de la inversión extranjera directa son préstamos intracompañía que se comportan como flujo de corto plazo y que están clasificados bajo esta idea de flujo de inversión extranjera directa. Y eso añade mayor volatilidad. Entonces, todos esos factores yo creo que uno los tiene que tener en consideración. Y el último factor que yo quiero traer a colación es que los estudios que se han hecho por parte del BIS, etcétera, demuestran que las empresas muchas veces y los inversores operan con descalce de moneda, y que los descalces de moneda, la evidencia más reciente es que los descalces de moneda han aumentado. Entonces, ¿y por qué aumentan los descalces de moneda? ¿Por qué operan con descalce de moneda? Operan con descalce de moneda porque el arbitraje es muy difícil entre monedas de reserva internacional como el dólar y monedas como el peso o alguna moneda nacional. No son sustitutos perfectos. Y muchas veces el hedging y el arbitraje funciona bajo determinadas condiciones que son muy restrictivas, que no se dan en estas economías. Entonces ocurren descalce de moneda, y cuando hay depreciación hay temas importantes, hay problemas de hoja de balance que acaban impactando en la demanda agregada. Eso es. Y ese es el punto que nosotros tratamos de hacer, que ese carácter hay que tenerlo en consideración. Uno no lo puede pasar por alto. Perfecto. Esteban, te queremos dar las gracias por todo este tiempo que nos diste, por haber respondido a todas las preguntas, dar este excelente seminario respecto a la obra de Keynes y su interpretación sobre el capitalismo. Muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado. Sí, muchas gracias. Y también, por Gracias, supuesto, Esteban. queremos Dorotea, muchas gracias. Queremos dejarlo invitado para los próximos seminarios que vamos a hacer en las próximas semanas respecto a estos mismos temas y abarcando otros autores claves para comprender el capitalismo. Perfecto. Si hay algunos, pueden enviar mi correo por si alguien quiere hacerme algún tipo de pregunta, etcétera. Yo no tengo problema. Tienes 45 preguntas sin responder. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Bueno, yo puedo responder las que puedo y las que no respondo. Si la gente es paciente, porque yo me olvido, a veces me puede seguir, no me molesta que me sigan escribiendo a ver si yo respondo, pero que sean pacientes y persistentes en pedirme una respuesta. Eso es. Si es así, por favor, aquellos que tengan alguna duda, escríbanos, porque la verdad es que ya recoger todas las que quedaron en Facebook en preguntas y respuestas y en el chat nos va a ser más complejo, así que aquellos que quieran, por favor, no duden en contactarnos y les haremos llegar el correo del valiente Esteban Pérez Caldentay, que acaba de comprometerse.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Un placer. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias, Esteban. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.